Javier, el primer amor de Camila, le envió su informe médico. Ella dijo que quería ver el mundo una última vez antes de quedarse ciega. Para no dejar ningún arrepentimiento con su primer amor, decidió terminar nuestra relación para cuidarla. Cuando lo enfrenté, se impacientó. ¿Puedes dejar de ser tan mezquino? Ella ya no puede ver. ¿No puedes ser un poco comprensiva? Incluso me ató a una silla y me hipnotizó a la fuerza para que me olvidara de él por un tiempo, al menos. Más tarde, seguí adelante y me casé con su archirrival. Con ojos enrojecidos me preguntó: ¿cómo pudiste casarte con otra persona? Diego Herrera me abrazó. ¿Por qué estás tan molesta? Es solo un nuevo novio. No seas tan mezquino. Al mirar la foto en mi teléfono, siento que es hora de dejar ir. Hace una hora, el primer amor de Javier, Valeria, había publicado algo en Instagram. Simplemente mencioné casualmente que quería un antojo, y él dejó todo y se apresuró a traerlo para mí. La publicación estaba acompañada de una foto de los dos comiendo juntos de cerca. En la foto, mi prometido, Javier, estaba alimentando a Valeria con cariño. Esa mirada suave era algo que nunca había visto de él. En ese momento, me sentí como una broma. Recordé cómo él había venido conmigo a escoger anillos en la tarde, y dijo que tenía algo urgente en el hospital que tenía que atender. Su asunto urgente fue correr a comprar antojos para su primer amor. Justo entonces, se abrió la puerta. Javier había regresado, entró en el dormitorio y vio que yo aún estaba despierta. Se acercó y me abrazó. Hoy tuvimos mucha paciencia, así que llegué un poco tarde a casa. Su voz era suave y el leve aroma de gardenias llenaba mis fosas nasales. Ese era el aroma favorito de Valeria. De repente, sentí una ola de náuseas. Lo alejé y no pude evitar burlarme de él. ¿En serio? ¿Compraste antojos para ella y aún encontraste tiempo para ver pacientes? Realmente estás trabajando duro, tú, ya sabes. Sus ojos brillaron con pánico y sacó de inmediato el informe médico. Valeria tiene problemas de visión. Podría quedar ciega en cualquier momento. Cuando escuché que decía eso, simplemente lo encontré risible. Ella había publicado una foto en Instagram no hace mucho, y ahora se suponía que ella. Me parecía una broma. Ella había usado tácticas similares para manipular a Javier antes. Cualquiera con sentido común podía decir que ella lo estaba jugando, pero Javier todavía le creía de todo corazón. Viendo que no decía nada, él continuó. ¿Sabes? Valeria perdió a ambos padres cuando era joven. Ahora, con esta enfermedad, lucha incluso con lo básico de la vida diaria. Es realmente lamentable. Suspiré profundamente y fui directo al grano. ¿Así que quieres ir a cuidarla? Javier se quedó en silencio, sin responder, pero ya podía entender su posición. Me golpeó duro. Pronto debíamos estar juntos. Sin embargo, él no podía dejar ir a su primer amor. De repente, me sentí vacía por dentro. Javier, si no puedes dejarla ir, puedo liberar a los dos. Me di la vuelta para empezar a empacar mis cosas, pero de repente él agarró mi muñeca. Me fijó en la silla y sacó una cuerda que había preparado de antemano, atándome. Grité: ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Una ola de miedo me invadió y luché desesperadamente, tratando de liberarme, pero no pude mover ni un centímetro. Me miró con un atisbo de culpa en los ojos. Valeria. Javier, no te enojes. Sé que no la quieres, pero ahora mismo ella realmente me necesita. Voy a cuidarla por unos días y te hipnotizaré para que puedas olvidarte de mí temporalmente. Sacó un reloj de bolsillo dorado. Lo miré incrédula. Él realmente me hipnotizaba para olvidarse de él solo para poder ver a su primer amor. Este reloj era algo que había pedido especialmente para él como regalo de cumpleaños, y nunca en mis sueños más locos pensé que terminaría siendo usado en mí. Una ola de amargura golpeó mi pecho y lo miré con ojos llenos de decepción. Javier, soy tu prometida. ¿Alguna vez has pensado en mis sentimientos? Él giró la cabeza, evitando mi mirada, su voz goteando impaciencia. Ya dije que son solo unos días para cuidarla. ¿Puedes dejar de ser tan mezquino? ¿Mezquino? En un instante, mi corazón se rompió y perdí completamente el control. Le grité: «Adelante. Luego, una vez que te vayas, no te molestes en volver». Levantó el reloj de bolsillo frente a mí, jugando con él distraídamente mientras hablaba suavemente para calmarme. «Valeria, no digas esas cosas. ¿Cómo no podría volver? Todavía tengo que casarme contigo. Ahora, sé una buena chica y duerme un poco». No sabía de dónde venía su confianza, pensando que todavía terminaría con él. De repente, una ola de mareo me golpeó y me di cuenta de que había comenzado la hipnosis. Quería resistirme, pero mis párpados se volvieron cada vez más pesados. Pronto, mi conciencia se hundió en la oscuridad. Sentí como si acabara de despertar de un largo sueño, con la cabeza doliendo.
En ese sueño, estaba de vuelta la primera vez que conocí a Javier. Él llevaba un frac negro y estaba parado en el escenario tocando el violín. Bajo las luces, parecía angelical. Sus rasgos eran agudos y claros, como si hubiera caído del cielo. Yo estaba debajo del escenario, gritando emocionadamente su nombre. Ese día, el nombre de Javier quedó profundamente grabado en mi corazón. Luego la escena cambió. Valeria caminaba hacia mí, sosteniendo el brazo de Javier. Javier solo me ama a mí. Has perdido. Fragmentos de recuerdos rotos se tironeaban y retorcían dentro de mi cabeza, y mi cerebro sentía que estaba a punto de explotar de dolor. Con un grito agudo, desperté. Yacía en la cama, mirando al techo en blanco, lágrimas empapando mi almohada. Entonces me di cuenta. No había perdido mi memoria. No podía creer que él pudiera ser tan cruel. El pensamiento de venganza surgió en mi mente. ¿Por qué debería él poder dejarme por otra mujer cuando yo no podía hacer lo mismo? Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. La hipnosis no había funcionado, pero había despertado algo más profundo en mí. El reloj dorado que le había regalado yacía sobre la mesita de noche, burlándose de mi ingenuidad. Lo tomé entre mis manos, sintiendo su peso, recordando cada momento en que había sido demasiado buena, demasiado comprensiva. ¿Por qué debería ser yo la única que sufre?, murmuré mientras observaba mi reflejo en el espejo. Ya no era la misma mujer que Javier había intentado hipnotizar. Esa mujer había muerto en el momento en que él decidió atarme a una silla por el bien de Valeria. Me levanté de la cama con una nueva determinación. Si Javier creía que podía manipularme tan fácilmente, estaba por descubrir lo equivocado que estaba. Abrí mi laptop y comencé a investigar sobre Valeria y su familia. No fue difícil encontrar información sobre su padre, Ricardo Montenegro, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Las redes sociales de Valeria estaban llenas de fotos con su padre, eventos de caridad, inauguraciones de hospitales, cenas de gala. Cada imagen mostraba a un hombre que adoraba a su única hija, pero también revelaba algo más: la soledad en sus ojos, desde que su esposa había fallecido hace 5 años. Interesante, pensé mientras deslizaba mi dedo por la pantalla. Ricardo Montenegro, viudo de 55 años, presidente de Montenegro Pharmaceuticals, la mayor distribuidora de equipos médicos del país. El destino tenía un sentido del humor peculiar. El padre de la mujer que me había robado a Javier era exactamente el tipo de hombre que necesitaba para mi venganza. Esa noche no dormí. Planifiqué cada detalle meticulosamente. Sabía que Ricardo frecuentaba el Club Nacional los viernes por la tarde. También sabía, gracias a las publicaciones de Valeria, que su padre tenía debilidad por las mujeres que se parecían a su difunta esposa, morenas, elegantes, con un aire de vulnerabilidad. Me miré al espejo nuevamente. El destino realmente estaba de mi lado. Yo encajaba perfectamente en esa descripción. El viernes siguiente, me presenté en el Club Nacional. Había invertido en un vestido negro que se ajustaba perfectamente a mi figura, pero mantenía un aire de sofisticación. Mi cabello, normalmente recogido, caía en suaves ondas sobre mis hombros. Mientras caminaba hacia el bar, sentí las miradas siguiéndome. Ricardo estaba allí, tal como esperaba, sentado solo en la barra. Me acerqué casualmente, pidiendo un martini al bartender. Podía sentir su mirada sobre mí, estudiándome con interés apenas disimulado. ¿También escapando de una semana difícil?, pregunté sin mirarlo directamente, manteniendo mi voz suave pero firme. Ricardo sonrió, girándose hacia mí. Algo así, ¿puedo invitarte ese martini? La conversación fluyó naturalmente. Le conté una versión cuidadosamente editada de mi vida. Una médica residente, apasionada por la neurología, recientemente salida de una relación difícil. Cada palabra estaba calculada para crear una imagen que sabía que le resultaría irresistible. Es refrescante encontrar a alguien que entiende el peso de la responsabilidad en la medicina, comentó Ricardo, sus ojos brillando con interés genuino. Mi hija siempre dice que soy demasiado intenso cuando hablo de trabajo. Mencionó a Valeria casualmente, y yo mantuve mi expresión neutral, como si ese nombre no significara nada para mí. Por dentro, sin embargo, sentía una satisfacción oscura. El primer paso de mi plan estaba funcionando perfectamente. Las semanas siguientes fueron un baile cuidadosamente coreografiado. Me encontraba con Ricardo casualmente en eventos médicos. Compartíamos almuerzos improvisados y poco a poco fui convirtiéndome en una presencia constante en su vida. Mientras tanto, mantenía mi distancia de Javier y Valeria. Sabía, por las redes sociales,
que ella seguía jugando su papel de paciente vulnerable a la perfección. Las fotos de ellos juntos en el hospital, las publicaciones sobre su condición, todo era parte de su elaborado teatro. Diego, mi antiguo pretendiente y rival de Javier, intentó contactarme varias veces durante ese periodo, pero yo tenía otros planes. No necesitaba un caballero en armadura brillante, necesitaba ser mi propia vengadora. Un mes después de nuestro primer encuentro, Ricardo me invitó a una gala benéfica en su mansión. Sabía que Valeria estaría allí, y más importante aún, sabía que Javier la acompañaría. Era el momento que había estado esperando. Me presenté en la gala con un vestido rojo que había elegido específicamente para la ocasión. Ricardo me recibió con un beso en la mejilla, su mano descansando en mi cintura de una manera que no pasó desapercibida para los invitados. La expresión en el rostro de Valeria cuando me vio del brazo de su padre fue impagable. El color abandonó sus mejillas, y por un momento, su máscara de vulnerabilidad se agrietó. Javier, parado junto a ella, se quedó completamente inmóvil, sus ojos moviéndose entre Ricardo y yo con una mezcla de confusión y horror. «Papá», la voz de Valeria temblaba ligeramente. «No sabía que traerías a alguien». Ricardo sonrió, apretando suavemente mi cintura. «Camila ha sido una compañía maravillosa estas últimas semanas. Creí que ya era hora de presentarla formalmente». Vi cómo Javier apretaba su copa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Valeria, por su parte, intentaba mantener su compostura, pero podía ver el pánico en sus ojos. Su perfectamente planificado mundo estaba comenzando a desmoronarse. «Es un placer conocerlos formalmente», dije con una sonrisa serena. «Valeria, tu padre habla maravillas de ti. Y, doctor», me dirigí a Javier como si fuera un completo desconocido. «He oído que hace un trabajo extraordinario en el hospital». El resto de la noche fue una sinfonía de pequeñas victorias. Cada vez que Valeria intentaba acercarse a su padre, yo ya estaba allí, cautivándolo con una conversación sobre medicina o compartiendo una anécdota que lo hacía reír. Javier tuvo que presenciar cómo el padre de su amante me miraba con adoración, cómo sus manos encontraban excusas para tocarme, cómo su atención estaba completamente centrada en mí. Pero esto era solo el comienzo. Mi verdadera venganza apenas estaba empezando. Y tanto Javier como Valeria aprenderían que algunas traiciones tienen un precio muy alto. Las semanas después de la gala fueron un torbellino de eventos cuidadosamente orquestados. Ricardo estaba completamente cautivado, y yo interpretaba mi papel a la perfección. Cada gesto, cada mirada, cada palabra estaba calculada para fortalecer su fascinación por mí. «Es como si nos conociéramos de toda la vida», me dijo una noche mientras cenábamos en su restaurante favorito. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y deseo que me recordaba dolorosamente a cómo Javier solía mirarme. Pero ya no era la misma mujer ingenua que se dejaba llevar por miradas de adoración. Cada vez que Ricardo me tocaba, cada vez que me besaba, sentía una satisfacción oscura al imaginar la cara de Valeria cuando se enterara. No tuve que esperar mucho. Una tarde, mientras tomaba café con Ricardo en su despacho, Valeria irrumpió sin anunciarse. Se detuvo en seco al verme sentada cómodamente en el sofá de cuero, con los pies descalzos y usando una de las camisas de su padre. «¿Qué significa esto?», demandó, su voz temblando de rabia. «¿Papá?». Ricardo se levantó, su expresión endureciéndose. «Valeria, creí haberte enseñado a tocar antes de entrar». «¿Tocar? ¿En mi propia casa? Mientras esta mujer está aquí actuando como si fuera la dueña?» Me levanté graciosamente, ajustando la camisa con deliberada lentitud. «Quizás debería dejarlos hablar en privado», sugerí con voz suave. «¿No?». Ricardo tomó mi mano. «Quédate. Valeria necesita entender que no es una niña pequeña y que tengo derecho a rehacer mi vida». Vi el momento exacto en que Valeria conectó los puntos. Su rostro palideció cuando reconoció la camisa que llevaba puesta. Era un regalo que ella le había hecho a su padre en su último cumpleaños. «No puedes estar hablando en serio», susurró. «Ella tiene mi edad, papá. ¿No ves lo que está haciendo?». Ricardo se tensó visiblemente. «Lo que veo es a mi hija comportándose como una niña caprichosa». «Camila me hace feliz, Valeria. Pensé que tú, más que nadie, entenderías eso». «¿Feliz?». Valeria soltó una risa histérica. «¿Sabes siquiera quién es ella? ¿Has investigado su pasado?». «A diferencia de ti, querida», interrumpí con dulzura. «No necesito fingir una enfermedad para mantener la atención de un hombre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria me miró con horror, mientras Ricardo fruncía el ceño, confundido. «¿De qué está hablando, Valeria?». «De nada, papá. Está intentando manipularte. ¿No lo ves?». «¿Como tú manipulaste a Javier?». Presioné,
manteniendo mi voz suave pero firme. ¿Cómo lo convenciste de que necesitabas atención constante? ¡Cállate!, gritó Valeria, avanzando hacia mí con los puños cerrados. Ricardo la detuvo, sosteniéndola por los hombros. ¡Suficiente!, su voz retumbó en el despacho. Valeria, no reconozco a la mujer en la que te has convertido. Tu madre estaría devastada. Esas palabras fueron como una bofetada para Valeria. Se desplomó en el sofá, lágrimas corriendo por sus mejillas. No la menciones, susurró. No te atrevas a mencionarla. Tu madre, continué, aprovechando el momento de vulnerabilidad. ¿Qué pensaría ella de tus mentiras, Valeria? De cómo usas la enfermedad para manipular a las personas. Ricardo me miró sharply. ¿De qué estás hablando, Camila? Pregúntale a tu hija sobre su supuesta pérdida de visión, sugerí suavemente. Pregúntale por qué puede ver perfectamente bien en sus fotos de Instagram, pero necesita que Javier la guíe en el hospital. El rostro de Valeria se contorsionó en una máscara de odio puro. Te voy a destruir, sisió. ¿Me oyes? Cuando termine contigo, desearás nunca haberte cruzado en mi camino. Me acerqué a ella, inclinándome para susurrar en su oído. Demasiado tarde, querida. Ya perdiste. Salió corriendo del despacho, dejando a Ricardo confundido y preocupado. Me abracé a él, jugando el papel de la novia comprensiva. Lo siento tanto, murmuré contra su pecho. No quería causar problemas entre tú y tu hija. No es tu culpa, respondió besando mi frente. Valeria ha estado diferente últimamente. Desde que empezó su relación con ese médico... ¿Javier?, pregunté inocentemente. Sí, él. Hay algo en él que no me convence. Sonreí internamente. Las semillas de la duda estaban plantadas. Pronto, muy pronto, Ricardo descubriría la verdadera naturaleza de su preciosa hija y del hombre que había elegido. El destino tiene una forma curiosa de tejer sus redes. Mientras observaba a Valeria desmoronarse lentamente, un encuentro inesperado cambiaría el curso de mi venganza. Diego apareció en la cafetería del hospital, justo cuando comenzaba a necesitar un aliado. «Te ves diferente», dijo, sentándose frente a mí sin invitación. Sus ojos escrutaban mi rostro como si buscara rastros de la mujer que había conocido antes. «La traición tiene ese efecto», respondí, revolviendo mi café sin mirarlo. «¿Qué quieres, Diego? Ayudarte». Deslizó una carpeta sobre la mesa. «Porque resulta que tenemos un enemigo en común». Dentro de la carpeta había documentos, informes médicos, registros financieros, todo relacionado con Javier y una serie de procedimientos cuestionables que había realizado en los últimos años. «He estado investigándolo durante meses», explicó Diego. «No solo por ti. Hay algo podrido en la forma en que maneja sus casos, especialmente los relacionados con Valeria Montenegro». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir? ¿Sabías que Valeria ha estado en 3 hospitales diferentes en los últimos 5 años? Cada vez con un diagnóstico diferente, cada vez con un médico diferente que casualmente se enamora de ella. La información era como piezas de un rompecabezas encajando perfectamente. Un patrón», murmuré. «Exacto. Y Javier no es su primera víctima. Pero podría ser la última si jugamos bien nuestras cartas». Mientras Diego hablaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Los documentos revelaban algo más oscuro de lo que había imaginado. No solo estaba la hipnosis que Javier había intentado conmigo. Había un historial completo de manipulación psicológica en sus tratamientos. «¿Por qué me ayudas?», pregunté finalmente, mirándolo a los ojos. Diego sostuvo mi mirada. «Porque una de sus víctimas era mi hermana. Se suicidó hace 2 años, después de que Javier la convenció de que tenía una enfermedad terminal. Era mentira, por supuesto, pero cuando descubrió la verdad, ya era tarde». El peso de sus palabras me golpeó como una avalancha. Mi venganza personal de repente parecía pequeña en comparación con la magnitud de los crímenes de Javier. «Hay más», continuó Diego. «Ricardo Montenegro no es el hombre que todos creen. Su imperio farmacéutico está construido sobre pruebas clínicas falsificadas. Y adivina quién firmó como médico supervisor en la mayoría de esos estudios». «Javier», respondí, aunque ya sabía la respuesta. Junto con otros médicos que casualmente se involucraron con Valeria en algún momento. Es un sistema perfecto. Ella los seduce. Ellos firman los documentos necesarios y cuando ya no son útiles, los desecha. Completé, recordando cómo Javier había estado dispuesto a hipnotizarme para deshacerse de mí. La tarde se convirtió en noche mientras Diego me mostraba más evidencia. Cada documento, cada registro, revelaba una red de engaños que se extendía mucho más allá de mi historia personal. «¿Qué sugieres?», pregunté finalmente. «Sigue con tu plan con Ricardo. De hecho, es perfecto. Mientras tú lo mantienes distraído, yo puedo acceder a más registros.
Necesitamos construir un caso sólido. Esa noche, mientras regresaba a la mansión Montenegro, mi mente era un torbellino de nuevas posibilidades. Ricardo me esperaba en su estudio, como siempre, pero esta vez lo vi con otros ojos. ¿Cuánto sabía él realmente sobre las actividades de su hija? ¿Todo bien, amor?, preguntó, notando mi distracción. Me acerqué a él, sentándome en su regazo como sabía que le gustaba. Solo pensaba en Valeria, respondí suavemente. Me preocupa su relación con Javier. Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué lo dices? Es solo que he oído cosas en el hospital sobre sus métodos poco convencionales. ¿Qué tipo de métodos? Planté la semilla con cuidado. Hipnosis no autorizada, diagnósticos cuestionables. Hay rumores de que ha estado involucrado en algunos estudios clínicos controversiales. Vi el momento exacto en que la preocupación cruzó su rostro. Los estudios de Montenegro Pharmaceuticals, murmuró, más para sí mismo que para mí. Ricardo, presioné suavemente. ¿Hay algo que debería saber? Se levantó abruptamente, caminando hacia su caja fuerte. Hay algo que necesito mostrarte, dijo mientras introducía la combinación. Los documentos que sacó eran antiguos, algunos amarillentos por el tiempo. Eran los registros originales de los primeros estudios clínicos de la compañía. Esto podría destruir todo lo que he construido, confesó. Valeria, ella sugirió a Javier para supervisar los nuevos estudios. Dijo que era de confianza. ¿Y los firmó? ¿Sin hacer las pruebas adecuadas? Ricardo asintió, pasándose una mano por el rostro. Confía en mi hija, en su juicio, pero últimamente, ha estado haciendo retiros grandes de las cuentas de la empresa. Dice que son para tratamientos experimentales, pero los registros no coinciden. Mi corazón se aceleró. Era mejor de lo que esperaba. ¿Has considerado que quizás Javier y ella...? No, me interrumpió firmemente. Valeria no me traicionaría así. Es lo único que me queda de su madre. Me levanté, caminando hacia la ventana. La luna llena bañaba el jardín en una luz plateada, haciendo que todo pareciera surreal. A veces, dije suavemente, el amor nos ciega a la verdad que está frente a nuestros ojos. ¿Qué sugieres que haga? Me giré para mirarlo, interpretando perfectamente mi papel de amante preocupada. Investiga, por tu bien, por el de la empresa. Si estoy equivocada, me disculparé con Valeria. Pero si tengo razón, no necesité terminar la frase. Ricardo ya estaba en su teléfono, marcando números. Necesito que revises todas las transacciones de los últimos 6 meses, ordenó a alguien. Y quiero un informe completo de todos los estudios clínicos supervisados por el doctor Javier Méndez. Mientras lo observaba tomar el control de la situación, sentí una mezcla de satisfacción y algo más. Algo que no quería examinar demasiado de cerca. ¿Era posible que, en medio de mi venganza, hubiera desarrollado sentimientos reales por Ricardo? Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. Tengo más. Nos vemos mañana. La red se estaba cerrando alrededor de Javier y Valeria. Pronto, muy pronto, pagarían por todo el daño que habían causado. Y yo estaría allí para verlo todo arder. La tormenta que había estado gestándose finalmente estalló una mañana de domingo. Ricardo había organizado un brunch familiar, una tradición que su difunta esposa adoraba mantener. La tensión era palpable mientras los sirvientes preparaban la mesa en el jardín. Los informes llegaron, me susurró Ricardo mientras ajustaba su corbata frente al espejo. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y determinación que me hizo estremecer. Valeria llegó tarde, como era su costumbre, con Javier siguiéndola como una sombra fiel. La observé detenidamente. Su maquillaje no lograba ocultar las ojeras, y sus manos temblaban ligeramente mientras se servía mimosa. «Qué bonito reloj», comenté casualmente, señalando el objeto dorado que Javier llevaba en su bolsillo. Me recuerda a uno que regalé hace tiempo. Javier palideció visiblemente, sus dedos apretando instintivamente el reloj que había usado para intentar hipnotizarme. Valeria notó su reacción y frunció el ceño, una grieta más en su fachada perfecta. «Antes de empezar», anunció Ricardo, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Hay algunos asuntos que necesitamos discutir». Sacó una carpeta de cuero y la colocó sobre la mesa. El logo de Montenegro Pharmaceuticals brillaba en la cubierta. «¿Papá?» La voz de Valeria tembló ligeramente. «Explícame esto», dijo Ricardo extrayendo varios documentos. «Explícame por qué hay millones desviados a cuentas offshore. Explícame por qué los estudios clínicos que Javier supervisó están plagados de irregularidades». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria miró a Javier, quien mantenía su expresión cuidadosamente neutral. «Son malentendidos», comenzó Valeria, pero Ricardo la interrumpió.
¿También es un malentendido esto? Sacó el reloj de hipnosis de su bolsillo, el mismo que yo había identificado en manos de Javier. ¿Sabes que encontré grabaciones? Grabaciones de sesiones de hipnosis no autorizadas con pacientes. Javier se levantó abruptamente, su silla cayendo hacia atrás. Eso es información confidencial. ¿Confidencial?, rugió Ricardo. ¿Como los diagnósticos falsos? ¿Como los tratamientos experimentales que nunca existieron? Vi el momento exacto en que Valeria comprendió que todo se había acabado. Su máscara se agrietó completamente, revelando a la manipuladora que siempre había sido. Todo lo hice por ti, siseó hacia su padre. ¿Crees que la empresa habría sobrevivido sin mis contactos? ¿Sin los médicos que conseguí para firmar los estudios? ¿Los médicos que seducías?, pregunté suavemente, disfrutando cómo sus ojos se llenaban de odio al mirarme. Tú, se giró hacia mí. Tú provocaste esto. ¿Crees que no sé quién eres? ¿La exprometida patética de Javier? ¿Exprometida? Ricardo me miró confundido. Era el momento de mi gran revelación. Sí, Ricardo. Javier y yo estábamos comprometidos hasta que tu hija fingió estar perdiendo la visión para alejarlo de mí. Incluso intentó hipnotizarme para que lo olvidara. El caos se desató. Ricardo exigió explicaciones mientras Valeria gritaba acusaciones. Javier, acorralado, finalmente mostró su verdadera naturaleza. Era el único modo, gritó. Los pacientes necesitan creer, necesitan confiar plenamente en su médico. La hipnosis era terapéutica. ¿Terapéutica? La voz de Ricardo era puro hielo. ¿Como los falsos diagnósticos que firmaste para nuestros estudios? Todo fue idea de Valeria. Javier la señaló acusadoramente. Ella me convenció de que era por el bien de la empresa, de que nadie saldría herido. Vi con satisfacción cómo se traicionaban mutuamente, destruyendo en minutos lo que habían construido con mentiras durante años. Suficiente, Ricardo se levantó, su figura imponente. Valeria, quedas desheredada. Javier, mis abogados se pondrán en contacto contigo. Los estudios fraudulentos son suficientes para acabar con tu carrera. No puedes hacerme esto, chilló Valeria. Soy tu hija. Mi hija murió con su madre, respondió Ricardo, su voz quebrada. La mujer frente a mí es una extraña. Valeria se lanzó hacia mí, sus uñas buscando mi rostro. Tú, destruiste mi vida. Ricardo la detuvo, sujetándola mientras ella se retorcía y gritaba. Los sirvientes observaban horrorizados desde las ventanas. Llévensela, ordenó Ricardo. El personal de seguridad apareció inmediatamente, escoltando a una Valeria histérica fuera de la propiedad. Javier intentó escabullirse, pero Diego apareció en ese momento, acompañado por 2 oficiales de policía. Doctor Méndez, anunció uno de ellos, está bajo arresto por práctica médica fraudulenta y abuso psicológico de pacientes. Mientras lo esposaban, Javier me miró con una mezcla de odio y comprensión tardía. Finalmente entendía que la mujer que había intentado hipnotizar había orquestado su caída. Ricardo se derrumbó en su silla una vez que todos se fueron. Me arrodillé junto a él, tomando sus manos entre las mías. Lo siento, susurré. Sé que debe ser difícil. ¿Lo sabías desde el principio?, preguntó, su voz cansada. Sí, admití. Pero lo que no planeé fue enamorarme de ti en el proceso. Me miró largamente, buscando la verdad en mis ojos. ¿Todo fue por venganza? Al principio, confesé. Pero te convertiste en mucho más que una parte de mi plan. Me mostraste lo que es el amor verdadero, sin manipulaciones ni mentiras. Ricardo asintió lentamente, procesando toda la información. Necesito tiempo, dijo finalmente. Me levanté, entendiendo que necesitaba espacio. Pero antes de que pudiera alejarme, tomó mi mano. Pero no te vayas, añadió suavemente. Por favor, quédate conmigo. Los días siguientes al escándalo fueron un torbellino de revelaciones. La mansión Montenegro, antes llena de risas falsas y secretos oscuros, ahora parecía un mausoleo de verdades enterradas que salían a la luz. Diego llegó una mañana con una caja de evidencias. Los registros de hipnosis de Javier eran más perturbadores de lo que imaginábamos. Docenas de pacientes, principalmente mujeres jóvenes, habían sido manipuladas bajo el pretexto de terapia experimental. Encontramos esto en su consultorio, dijo Diego sacando un diario. Valeria documentaba cada conquista, cada manipulación, era como un juego para ella. Ricardo, sentado en su despacho, envejeció 10 años mientras leía las páginas. Las anotaciones de su hija revelaban una mente calculadora, que había estado jugando con vidas ajenas durante años. Mi Isabela, murmuró, refiriéndose a su difunta esposa. ¿Cómo no pude ver en qué se había convertido nuestra hija? El diario revelaba un patrón escalofriante. Valeria no solo seducía médicos para conseguir firmas en los estudios clínicos.
Disfrutaba destruyendo relaciones o creando caos. Yo había sido solo una más en su lista de víctimas, pero había cometido el error de subestimarme. Hay más, continuó Diego. Las grabaciones de las sesiones de hipnosis. Reprodujo un audio. La voz de Javier, suave y manipuladora, guiaba a una paciente a creer que tenía una enfermedad terminal. La mujer lloraba, suplicando por ayuda, mientras él plantaba sugestiones en su mente vulnerable. «Esta es tu hermana», susurré, reconociendo la voz quebrada. Diego asintió, sus ojos oscureciéndose con dolor. María confiaba en él. Todos confiábamos en él. Ricardo se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. «¿Dónde está Valeria ahora?» «Intentando vender su historia a los medios», respondí. «Pero nadie le cree. Las evidencias son demasiado contundentes». En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, con un video adjunto. Al reproducirlo, la imagen de Javier apareció en la pantalla. «Camila», su voz sonaba derrotada. «Supongo que finalmente ganaste, pero hay algo que deberías saber». El video continuaba con una confesión completa. Javier, quebrado por la culpa, o quizás buscando un trato más favorable, revelaba cómo Valeria había planeado todo desde el principio. «Me enamoré de ti de verdad», admitió en el video. Pero Valeria, ella tenía información que podía destruirme. Cada vez que intentaba alejarme, me recordaba los pacientes que había hipnotizado ilegalmente, los diagnósticos falsos que había firmado. Ricardo observaba la pantalla con una mezcla de horror y fascinación. Su hija, su propia sangre, había creado una red de chantaje y manipulación que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. La hipnosis, continuó Javier, era su idea. Decía que era la única forma de mantenerte controlada mientras ella desviaba fondos de la empresa, completó Diego. Los registros financieros muestran transferencias millonarias a cuentas en el extranjero. El video terminaba con Javier mirando directamente a la cámara. «Lo siento, Camila. Sé que no merezco perdón, pero espero que esta confesión ayude a hacer justicia». Ricardo se sirvió un whisky con manos temblorosas. «Toda mi vida», murmuró, «dedicada a construir algo para ella. Y todo este tiempo...» Me acerqué a él, poniendo una mano sobre su hombro. El hombre que había planeado usar para mi venganza se había convertido en alguien que genuinamente me importaba. «No es tu culpa», susurré. «Valeria aprendió a manipular desde muy joven. Todos fuimos sus víctimas, pero tú la venciste», dijo, girándose para mirarme. «Cuando todos caímos en sus mentiras, tú viste la verdad». «Porque conocía el dolor de su traición», respondí honestamente. «A veces necesitamos estar rotos para ver las grietas en otros». Diego carraspeó, interrumpiendo el momento. «Los abogados quieren proceder con las denuncias. Con la confesión de Javier y las evidencias del diario. Háganlo», ordenó Ricardo. «Es hora de que ambos enfrenten las consecuencias de sus actos». Esa noche, mientras las noticias reportaban el arresto de Javier y la búsqueda de Valeria, quien había huido del país, me quedé despierta pensando en el giro que había tomado mi venganza. Había llegado buscando destrucción, pero en el camino había encontrado algo más: verdad, justicia y, sorprendentemente, amor. Ricardo dormía a mi lado, su rostro finalmente en paz después de semanas de tormenta. El reloj de hipnosis, ahora una pieza clave de evidencia, descansaba en la mesa como un recordatorio de cómo había comenzado todo. Pero ya no era un símbolo de traición. Se había convertido en el catalizador de una verdad que necesitaba ser revelada. Valeria y Javier habían perdido todo: su libertad, su reputación, su futuro. Pero su caída había liberado a incontables víctimas de sus manipulaciones, incluyéndome a mí. La venganza, descubrí, no siempre sabe a lo que esperamos. A veces sabe a justicia, a sanación y a nuevos comienzos. Un año después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. La mansión Montenegro, antes un campo de batalla de mentiras y manipulaciones, ahora respiraba paz. Las rosas que Isabela tanto amaba volvían a florecer en el jardín, y su fragancia me recordaba que a veces la belleza puede nacer de las cenizas. Valeria fue encontrada en un pequeño pueblo de Argentina, viviendo bajo un nombre falso. La extradición fue rápida, y el juicio más aún. Las evidencias eran abrumadoras: el diario, las grabaciones de hipnosis, los registros financieros. Todo construía un caso sólido de fraude, manipulación y malversación de fondos. La vi por última vez en la sala del tribunal, vistiendo un uniforme naranja que contrastaba dramáticamente con su habitual elegancia. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban una derrota absoluta. 10 años.
pronunció el juez, sin posibilidad de libertad condicional. Javier no corrió mejor suerte. La Junta Médica revocó su licencia permanentemente, y los cargos por práctica médica fraudulenta le garantizaron una celda junto a otros médicos que habían traicionado su juramento hipocrático. Diego encontró cierta paz cuando el caso de su hermana María fue finalmente cerrado. El suicidio fue reclasificado como homicidio inducido, añadiendo años a la sentencia de Javier. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Ricardo una noche, mientras observábamos la ciudad desde el balcón de nuestro nuevo ático. En paz, respondí honestamente, aunque no de la manera que esperaba. Me miró con curiosidad, sus ojos brillando con el mismo amor que había crecido durante nuestro peculiar camino juntos. Cuando empecé esto, continué, solo quería venganza, quería verlo sufrir como yo había sufrido, pero en el camino encontraste algo más, completó, tomando mi mano. Encontré justicia, asentí, no solo para mí, sino para todas sus víctimas, y encontré amor, uno verdadero esta vez. Ricardo sonrió, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Hablando de amor verdadero, mi corazón se detuvo por un momento. Dentro de la caja había un anillo, pero no cualquier anillo. Era el de Isabela, el mismo que Valeria había codiciado toda su vida. Mi madre siempre decía que este anillo solo debería ser usado por alguien con el corazón suficientemente fuerte para proteger a nuestra familia, dijo Ricardo. Creo que finalmente encontré a esa persona. Las lágrimas nublaron mi visión mientras él se arrodillaba. Esta vez no había manipulación, no había segundas intenciones, solo amor puro y verdadero. Camila, su voz temblaba ligeramente. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Sí, respondí sin dudarlo. 1000 veces sí. El anillo se deslizó perfectamente en mi dedo, como si hubiera sido hecho para mí. En la distancia, las luces de la ciudad brillaban como estrellas, testigos silenciosos de nuestro momento. Montenegro Pharmaceuticals había sido completamente reestructurada. Los estudios fraudulentos fueron retirados, y nuevos protocolos de seguridad aseguraban que nada similar volviera a suceder. Como nueva directora ejecutiva, me aseguré personalmente de que cada decisión fuera transparente y ética. El reloj de hipnosis que había iniciado todo descansaba ahora en una caja de cristal en mi oficina, un recordatorio constante de que el poder puede ser usado para herir o para sanar. Elegí lo segundo. Establecimos una fundación para ayudar a víctimas de abuso psicológico y manipulación médica. El nombre de María, la hermana de Diego, encabezaba la lista de homenajeados. Su muerte no había sido en vano. Su historia ahora salvaba otras vidas. Diego encontró su propia felicidad dirigiendo la fundación. Su experiencia personal lo convertía en el candidato perfecto para entender y ayudar a otros sobrevivientes. La última vez que pensé en Javier fue durante una visita al hospital donde solía trabajar. Su consultorio había sido convertido en un centro de apoyo para pacientes traumatizados. La ironía no se me escapaba. El lugar donde había causado tanto dolor ahora era un refugio de sanación. Valeria intentó contactarme una vez desde la prisión. Su carta era una mezcla de disculpas y amenazas veladas, típico de su naturaleza contradictoria. La guardé sin responder. Otro recordatorio de que algunas personas nunca cambian. ¿Lista para irnos?, la voz de Ricardo me devolvió al presente. Asentí, tomando su mano. La venganza me había traído hasta aquí, pero el amor me mantendría en este camino. Había ganado mucho más que una victoria. Había ganado una vida nueva, un propósito y un amor verdadero. Mientras salíamos del balcón, miré una última vez hacia la ciudad. En algún lugar, Javier y Valeria pagaban por sus crímenes. Pero yo era finalmente libre. La mujer que habían intentado destruir no solo había sobrevivido, había florecido. Mi victoria no sabía a venganza. Sabía a justicia, a paz y a un futuro brillante que nadie podría arrebatarme.